Good evening, ladies and gentlemen. Buenas tardes, señores y señores, y muchas gracias por la presentación. Me gustaría agradecer de corazón a los organizadores de este congreso por haberme invitado a hablarles hoy. Desde luego que me siento privilegiada. Hay que ser global o hay que quedarse en lo local. Las instituciones de arte contemporáneas en Europa Central son las que desde el comienzo del nuevo siglo están más presentes en el discurso internacional, aunque siguen estando en la periferia a nivel europeo. No hay demasiadas publicaciones con respecto a instituciones postcomunistas. Se ha retirado esta parte del mundo de muchos de los círculos de exposiciones. Se ha pensado que los museos no deberían tratar esa cuestión y esto nos lleva a que la región cuenta con menos interés del que parecería por parte de los estudiosos del arte. Esto ocurre primero en el occidente, pero también en los países vecinos. Cuando hablamos de Picasso, Mondrian, Magritte o Jude, es desde luego muy fácil emplazarlos en un contexto local. La educación artística también se orienta al convencionalismo cultural en este contexto artístico. Así que la propia Europa Central pone sus ojos en el occidente. Los centros artísticos occidentales son lugares de referencia también en esta región. Una carrera universitaria en el occidente parece tener mucho más valor. Y desde luego esto se combina con una ignorancia mutua de los países vecinos en la propia región que nos ocupa, tanto para la historia del arte como para la museística. Si pensamos en esto, parece justificado que el occidente tenga un papel privilegiado también por la interrupción de la creación de museos durante la época comunista. Se pensó en la necesidad de volver a contar con relaciones en diversos contextos urbanos y a través de la implicación de los ciudadanos dentro de la globalización que ahora está tan vigente, es decir, tratar asuntos globales desde un punto de vista local. En el Instituto Vespa de Artes en Gdansk se llevó a cabo una iniciativa de este modo. En 2005 se habló del futuro de la ciudad joven, una ciudad que se estaba privatizando porque los astilleros estaban sufriendo dicha privatización. En este caso, las instituciones pensaron en la privatización de este ámbito y muchas instituciones y todos los ámbitos sociales, desde intelectuales hasta estudiantes, se implicaron para poder también ser parte de las expectativas e ideas de cómo desarrollar esta zona. Se llevó a cabo un debate para que este distrito se convirtiera en un punto de referencia artístico. El centro del proyecto fue no tanto la visión del desarrollo de un antiguo astillero, sino el recuerdo de los eventos históricos que tuvieron allí lugar. Se trata de una especie de licencia nostálgica que se lleva a cabo en esta zona. Un aspecto fundamental en este proyecto se refiere a que la sociedad esté más cerca del propio espacio público. A pesar del carácter nacional del Museo de Arte Moderno en Varsovia, que también cuenta con ambiciones para desempeñar un enorme papel en la Europa Oriental, cuenta con un contexto local claro. La construcción pasa porque el interés social sea mayor en cuanto a espacios comunes. El debate que se lleva a cabo al respecto pasa por pensar en la plaza de Varsovia en la que se llevaban a cabo los grandes eventos del comunismo y qué hacer con dicha plaza, con dicho espacio, para que se convierta en el símbolo de una metrópoli moderna. Hubo la posibilidad de debatir diversos planes de desarrollo
para ver qué ocurría con la construcción de edificios, así como la necesidad política de que la área central de la capital se reorganizase. Los eventos que rodean esta cuestión muestran las dificultades de vivir en Varsovia, que también se pueden trasladar a otras ciudades polacas y de la Europa oriental. El proyecto que se puso en marcha desde 2009 trata diversos asuntos distintos: patrimonio cultural, desarrollo urbanístico de Varsovia, cómo se utiliza un espacio común y cómo se puede implicar a la sociedad. La institución que se ocupa de eso también cuenta con un fuerte componente arquitectónico. Hay una serie de instituciones que pensaron en la identidad arquitectónica para su propia filosofía de existencia. La adaptación y modernización de una fábrica que se convirtió en un centro de arte contemporáneo en Praga. Quería regenerar el distrito en su conjunto. La filosofía de reforma y reconstrucción y de cambio también se reflejó en el programa. También en Katowice se llevaron a cabo diversos proyectos arquitectónicos para que las minas de carbón también mantuvieran su carácter simbólico, porque se trata de un seguro oculto y fuente de su riqueza. En Cracovia, el Museo de Arte Contemporáneo está situado en una fábrica que simboliza el rescate de los judíos exterminados en la Segunda Guerra Mundial. La arquitectura del museo recuerda el funcionamiento de la fábrica y de cómo se ocultaban a estas personas entre los materiales de la fábrica. Esto muestra un respeto hacia el pasado y del mismo modo una reorientación hacia el futuro. Un museo que en un gran modo también se centra en la región es el Museo de Arte en Budapest. Cuenta con un ámbito nacional y regional claro. Las estadísticas de la exposición se centran en aspectos impresionantes en este sentido, porque cada vez hay más exposiciones que desde 1996 muestran esta ambición. A final de 2010 se llevaron a cabo 4 exposiciones transversales, 6 exposiciones monográficas de artistas polacos, checos, eslovacos, serbios y un artista búlgaro también de Rusia, Eslovenia, Macedonia y de arte rumano. Otro museo con un amplio relieve centroeuropeo es el Museo de Chernova, que cuenta con varias exposiciones de arte húngaro, ruso, eslovaco o checo. En la República Checa, el aspecto más centroeuropeo lo representa la exposición de Meda y Jan Mládek. En el Museo de Kampa, en Praga, aquí hay una serie de exposiciones de artistas checos, polacos, eslovacos y húngaros. Al contrario, el programa de las exposiciones cuentan con artistas serbios, croatas y polacos. El Centro Futura de Arte Contemporáneo en Praga también va por esta línea. Lo mismo ocurre en Cracovia. Jan Nemetcalska decía que el Museo de Varsovia tendría que ser un centro fundamental de investigación en la región. Esto lo dijo en el momento de convertirse en directora del museo. A través de la experiencia común habrá que organizar una serie de exposiciones siguiendo esta línea. Hay algunas que no incluyen únicamente a artistas de la región, sino también de otros países europeos y de Asia. Los centros de arte van por este camino, aunque este cuenta con el liderazgo al respecto. Se trata de la constitución de un interés claro a nivel institucional. Es posible contar con rasgos regionales claros,
aunque a veces el carácter sistemático brilla por su ausencia. Me gustaría además mostrarles otros ejemplos, aunque no con detalle porque no tenemos demasiado tiempo. Esta es la Galería de Arte en Brno, la Galería Nacional de Praga para el siglo XX, para el arte del siglo XX, el Centro de Arte Contemporáneo en Bosnia, en Gdansk, el Museo de Arte en Łódź y el Museo de Bratislava o el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo en Debrecen, en Hungría. Esta enumeración muestra que a pesar del programa existente que siempre se decanta por el occidente, hay que decir que los países de la región intentan conocer más también a los países de su zona a través de estas exposiciones de arte. Y desde luego esto se consigue exponiendo obras provenientes de los países de la Europa Central y Oriental. Los artistas regionales, desde luego, pueden proporcionar un contexto internacional al arte local. También junto con los artistas occidentales, que siguen siendo el punto central de interés de la Europa occidental. Las instituciones centroeuropeas y de la Europa oriental intentan que en sus programas aparezcan también elementos del arte de la zona. Si pensamos en la situación actual, la atractividad de la región en el occidente no es mucha y desde luego esto hace que debamos plantearnos las causas de que así sea. Por ejemplo, la falta de grandes colecciones en Europa Central. Tampoco hay grandes fortunas que pudieran financiar grandes inversiones para que dichas colecciones existieran. Los edificios museísticos no cuentan con rasgos locales y el gran valor para centrarse en el arte regional parece ser siempre desde la alternativa del arte occidental convencional, donde siempre aparecen los mismos artistas. Por lo tanto, el arte proveniente de dichos artistas es el hegemónico. Muchas instituciones en la Europa Central o Oriental también piensan que estos artistas son los de mayor importancia y pocas veces no se llevan a cabo demasiadas acciones dentro del ámbito menos conocido. Algunos museos, como el Museo Campa u otros, o por ejemplo de la Galería Moderna en Ljubljana, intentan cambiar esta perspectiva, pero el denominador común falta. Cuando se habla de museos y de centros de arte, siempre se habla de ellos desde un punto de vista de la Europa Central. Hay una serie de iniciativas que se llevan a cabo en la región. En 2011 se creó un nuevo edificio en la Galería Moderna. También se cuenta con un centro de arte de centro europeo en Olomouc y otras iniciativas de este tipo. Por ejemplo, en Ljubljana se cuenta con un proyecto para que las colecciones den lugar también a un diálogo entre el Oriente y el Occidente y que así se acabe con esta línea divisoria existente. Y por ello el director del museo quiere que finalmente desaparezcan estas divergencias, estas diferencias, mejor dicho, en el mapa de Europa. Hay que pensar en el elemento único de cada uno de los elementos artísticos que nos ocupan y que dejen de ser meramente periféricos. La periferia ha de ser una nueva calidad que no puede encontrarse, por ejemplo, en el centro de la producción artística. Se trata de un espacio en blanco, pero que también cuenta con un nombre y un valor únicos. Además, las instituciones no pueden descansar hasta que acabemos con estas diferenciaciones entre centro y periferia. Gracias. Muchas gracias por su contribución en este mapeo de las instituciones. Me gustaría saber si hay preguntas. Adelante.
Sí, yo sé que este Pinchuk Center no entraría dentro de este escenario, pero por ejemplo el Pinchuk Center en Kiev, ¿cómo lo enmarcaría usted dentro de este contexto museístico? Está usted hablando de estos museos y de que ninguno ha comprado obras pictóricas occidentales, pero en Kiev sí ha ocurrido. Entonces me gustaría saber cómo esto se enmarca en la tradición de la Europa central. Pues mire, yo no he estado nunca allí, no he estado nunca en este centro, así que no me siento cualificada para hablar de esta colección. Pero desde luego que sí que es contradictorio la cuestión de que no existen grandes fortunas para crear colecciones de arte, colecciones permanentes, por ejemplo, exposiciones permanentes. Yo, cuando estaba pensando en esta posibilidad de mapeo de las exposiciones y colecciones expuestas, creí que sería una buena idea el que se realizase esto a través de una red museística que desde luego ayudaría a contar con una especie de filial en el extranjero y que en la Europa central existiese algo por el estilo, sobre todo en el contexto de la Europa oriental. Sería algo muy positivo y por muchas razones el hecho de contar con una colección artística de importante envergadura en esta región. Creo que existen muchísimas razones para que no sea así. Pero yo creo que estamos hablando de universos totalmente distintos. Sí, la situación de Pinchuk no tiene nada que ver con el contexto centroeuropeo, sino con el contexto ruso, el contexto de comportamiento ruso. Piensen que se trata de una colección bastante global. Pero bueno, es de arte convencional, es alguien muy interesado en el arte, un aficionado y que cuenta con una escala de valores muy centrados en la economía. Así que esto me recuerda a algunos coleccionistas rusos que, por ejemplo, en Moscú sí actúan del mismo modo, pero que no cuentan con una posición de tanta importancia desde el punto de vista artístico. Me imagino que puede decirse que lo que hace en Kiev tiene más que ver con el contexto ruso. Es una persona con una enorme fortuna y que tiene la idea de financiar el arte, lo que se podría haber hecho hace un siglo. Alguien que tenía muchísimo dinero y lo que quería era pues, adquirir obras artísticas. Y bueno, esto es posible y por lo tanto lo han hecho. Así que Pinchuk tiene más que ver con este contexto y no con el contexto al que se estaba usted refiriendo y que se ha visto aquí presentado en las diversas instituciones de arte de la Europa central y oriental. El único interesado en algo distinto del arte convencional es alguien a quien no podemos comparar con Shuki o Bolshoi. Piensen que, en fin, estamos hablando de personas con una idea muy concreta de lo que debería ser el arte. Así que yo creo que esto es más lo que representa esa colección en Kiev. Creo que la colección pues se ha tenido en cuenta más como una inversión que como una idea de exposición de obras
centroeuropeas o de Europa Oriental. Sí, por ejemplo, Guggenheim. Desde luego que estaría muy bien que estuviera en la Europa Central y Oriental. Pinchuk también es una marca comercial, si me lo permiten. Por ejemplo, estamos ante marcas globales. En Budapest también hay presencia de esta forma tan comercial y global de proceder. Sí, si se hace así, también hay que tener en cuenta, dentro de este pensamiento global, otros enfoques que también son posibles. Hay artistas como Damien Hirst que también tratan esta cuestión desde un punto de vista económico. Pero también se puede ser global y más crítico con el sistema. Es importante pues diferenciar y distinguir los diversos enfoques a nivel global. Por un lado tenemos la perspectiva económica globalista, pero también es posible ser crítico con la globalización a través del arte, de un arte quizá que llegue a un mayor público y puede hacerse a través de diversas colecciones. Pero sí, yo creo que estamos ante un ejemplo que ilustra muy bien esto que yo digo. Sí, siguiente pregunta. Quizá habrá que pensar en 2 museos que deberían unirse a esta lista, a la lista que acaba de presentar la señora Jagodzinska. Por ejemplo, estoy pensando el museo que se ha abierto en la ex Yugoslavia, el de arte contemporáneo en Zagreb, y el otro, el museo privado Vladimir Mančuga en Belgrado. Está en el suburbio, digamos, en las afueras de Belgrado. Son desde luego 2 instituciones museísticas de enorme importancia. No es Pinchuk ni es François Pinault, pero desde luego es un apasionado coleccionista de arte que ha contribuido a que durante principios del siglo XX se coleccionase la vanguardia centroeuropea y de la Europa oriental, y se sigue llevando a cabo una investigación al respecto y su colección es cada vez mayor, uniéndose a ella artistas contemporáneos. El Museo de Arte Contemporáneo de Zagreb cumple con una tarea de enorme importancia en el sentido de que confronta y establece un diálogo entre el arte occidental y el arte de la Europa central y oriental. La escena artística croata fue muy importante durante los 50 y también en los 60. En los 50 con el grupo Exit 51 y en los 60 con una serie de exposiciones que se llamaron Nuevas Tendencias y que recogían los trabajos, las obras de diversos artistas de la época. Así que yo creo que en este sentido es importante que se lleve a cabo un diálogo, que se mantenga, porque por supuesto que es muy importante que los museos se conozcan. Se le ha otorgado una enorme importancia a la producción artística central y oriental en esta zona del mundo. Pero tengamos cuidado, porque finalmente podemos aislarnos. Si solo nos centramos en este tipo de arte, podríamos acabar en el otro extremo. Estamos ante una producción artística que parece que se está centrando en sí misma. Así que pensemos en la necesidad de diálogo para contar con diversos contextos culturales presentes. Muchas gracias por sus comentarios. Estoy totalmente de acuerdo. Simplemente no podía incluir a todo el mundo ni todo lo que aquí se decía. Lo que yo quería conseguir con este documento era que se tuvieran en cuenta otros asuntos y lugares, otros museos y centros
en donde se recogen colecciones de las que no se habla normalmente. A mí me parece que en Europa Central y Oriental es posible pensar en un área geográfica concreta, pero por supuesto que existen muchos otros lugares en donde se encuentran ejemplos estupendos de cómo el arte se representa y que también podrían ser objeto de debate. Estoy totalmente de acuerdo con usted con respecto a que no podemos incluirlo todo. Estamos hablando de una serie de lugares con interés. Entiendo que habrá que pensar también en una orientación quizá en donde el este se tenga todavía más en cuenta. Porque vamos a ver, ¿es Europa Central realmente central? Porque aquí se está hablando de Europa Central como si también fuera un centro. Y a veces ocurre que se convierte también en el occidente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde está el centro? ¿Está en el centro de Europa o está en el occidente? ¿Dónde está realmente el centro? Porque aquí estamos hablando de Europa Central, pero no sé yo, ¿eh? En fin, a ver, ahora en serio. Pensemos que podemos encontrarnos ante un agujero blanco de origen, pero finalmente hay que pensar si la crítica artística puede ser útil para acabar con estas diversas formas de extrañeza. Yo creo que en este sentido debemos pensar en las referencias globales y los asuntos locales que nos ocupan. Porque hay una serie de dimensiones y de valores que deben tenerse en cuenta. ¿Dónde están estos valores? A ver, el centro no es realmente el centro si se cambia la perspectiva. Entonces, pensemos que finalmente nos estamos confundiendo. Por ejemplo, si miramos todo esto desde la perspectiva de China. Por ejemplo, Taiwán no es Taiwán. Es Taiwán porque China tiene que entenderse que no es China, ¿no? China está en el centro. Taiwán y Corea pueden hablar de un ejemplo muy parecido. En fin. Es decir, de esta forma, superar los conflictos en forma de arte o mediante el arte. El valor global, universal. Pues esta ha sido mi impresión de lo que usted transmite.